La idea es compartirles un poco sobre lo que debemos saber, ¿sí? Como lo básico sobre normas APA. Quiero ser muy breve, voy de cierta forma a citar varios trabajos para que ustedes, cuando tengan la oportunidad, pues entren más adelante. Bueno, la séptima edición de la norma APA es la última que se publicó en el 2020. em, digamos, se veía venir porque ya han pasado 10 años y en cuanto a eh, cuestiones tecnológicas, en cuanto a citaciones, en cuanto a tipos de fuentes en línea, pues digamos que se hacía ya muy cortos los ejemplos que estaban en la sexta edición. Entonces, ellos una vez publican el manual, inmediatamente pues todos los que se rigen bajo esta norma pues empiezan a ver cuáles son los cambios. Realmente pues lo que trae son como complementos y pues los cambios frente a la sexta edición son digamos que muy pequeñitos. Yo ahorita les compartiré un enlace donde pueden ver ustedes esas diferencias. Realmente para efectos de digamos de practicidad podríamos decir que pues agregaron unas fuentes nuevas, quitaron, digamos, cosas que podrían sobrar y pues nos dieron nuevos elementos para seguir trabajando en la parte de la citación y la referenciación y sobre todo ejemplos, ¿no? Lo que les contaba. Sin embargo, como ustedes observan en pantalla, la sexta edición, eh, que fue, digamos, traducida y un trabajo para mí maravilloso, por la Universidad Nacional Autónoma de México. La profesora Miroslava Guerra hizo su trabajo de traducción, pero adicionalmente hicieron una adaptación lingüística y eso hay que tenerlo presente porque es que debemos saber que la APA fue diseñada por eh, la Asociación Americana de Psicólogos, es decir, por norteamericanos y hay un estilo de escritura diferente a la latina. Entonces, esa adaptación lingüística hizo ciertos cambios, los cuales hacen que no podamos descartar esta edición que se publicó en el 2010 y simplemente lo que debemos hacer es adecuar los cambios, pero teniendo en cuenta, digamos, todo el potencial de lo que se hizo en la investigación del 2010. En otras palabras, todas las personas que estén buscando el APA en español, porque todavía no se ha publicado en español, porque es que no es solamente una cuestión de traducción, sino una adaptación lingüística, pues pueden irse a, a la tercera edición en español, que es la traducción de la sexta en inglés. Esto puede sonar enredado, pero es importante tener la claridad. Entonces, bueno, bienvenidos para que ustedes la consulten. En la mayoría de las bibliotecas se encuentra este libro, normalmente en la colección de referencia. Y bueno, ahí está la información, la ficha bibliográfica en la diapositiva. ¿Listo? Ahí la pueden encontrar. Me voy a basar también, y digamos que haciendo uso de nuestros recursos bibliográficos, en el libro de la profesora Arely Velasco, publicado el año pasado, en donde pues ella creó un manual para elaborar citas y referencias en formato APA, ¿ya? Y pues se basa, por supuesto, en los últimos cambios de la séptima edición. Allí ustedes van a poder encontrarlo, es de la editorial ECOE. Y bueno, si no lo tienen en su biblioteca, pueden pedirlo, incluso está en versión digital, lo pueden suscribir para que lo puedan consultar. Otra fuente importante es pues la página oficial de la APA, apastyle.apa.org, en la cual ustedes pueden encontrar mucha más información. Como les decía, pues originalmente está en inglés. Y aquí vienen las recomendaciones. El año pasado, cuando nosotros estábamos en pandemia, hicimos, apenas apareció la nueva edición,
hicimos el taller del manejo básico, entonces se los recomiendo. Es tal vez el taller que tiene, el video que tiene mayor número de publicación, de visualizaciones en línea y digamos que trato de ser, entrar como en profundidad. No quiero, por supuesto, repetir lo mismo, así que por eso les dejo el enlace. También esta presentación se las voy a compartir a todos para que también los tengan. eh, y también que ustedes identifiquen cuáles son esas diferencias principales, ¿vale? Pues de pronto voy a mencionar algunas, pero pues allí en este video ustedes van a descubrir, digamos que ya como en mayor detalle estas diferencias. No son muchas, son aproximadamente unas 14 o 15, más que todo en forma, ¿no? Y en estilo, porque pues en fondo ellos sí crearon otras cosas muy interesantes. Bueno, regresando entonces al libro de la profesora Velasco, ella resume en una tabla todo lo que debemos saber. En otras palabras, digamos que yo estoy tomando, ¿cierto? Estos elementos. Y por supuesto le estoy citando. Eso es lo que llamamos una cita textual. Entonces, como primer, digamos, eh, como primer momento, es cómo debemos nosotros presentar este documento, ¿sí? Entonces ella nos indica, pues, que debemos tener en cuenta, pues, una portada, un resumen, y de pronto uno pensará que es que el resumen es como una moda, como yo porque tengo que poner un resumen incluso a un trabajo, a un proyecto de un curso. Y resulta que es que el ejercicio es muy importante porque finalmente el resumen tiene que ver con la publicidad que uno le hace a su trabajo académico. Es decir, que no es tan sencillo. Y el resumen tiene que condensar todo lo que, digamos, tiene su trabajo, los hallazgos, la metodología. En la sexta edición, en español, por ejemplo, eh, también ustedes van a poder encontrar todo lo relacionado con cómo yo puedo hacer entonces un resumen, cómo lo puedo hacer, digamos, de una mejor manera, una forma más estructurada. Aquí estoy justamente en, en- en el libro, en la tabla de contenido, es la página 26, ¿sí? Cómo hacer un resumen. Y esto para los estudiantes que están haciendo trabajo de grado es supremamente importante. En especial ahora, pues que los repositorios digitales están permitiendo tener mayor visibilidad a la producción intelectual de las instituciones de educación superior. Entonces, sí los invitaría a que le pegaran una mirada, porque es que no se trata de sintetizar lo que ustedes hicieron, sino se trata de cierta manera de hacerle el marketing a su producción, ¿ya? Entonces, bueno, siguiendo con el orden, tenemos entonces que después ahora sí arranca el desarrollo, continúan las referencias y a lo que nosotros, por ejemplo, llamaríamos como anexos, empiezan a aparecer las notas, las tablas, las figuras y el apéndice, ¿vale? Bueno, pues aquí, digamos, nosotros manejamos un tamaño de hoja eh, de carta, ¿vale? En la nueva edición se agregaron fuentes. Anteriormente solamente se trabajaba con el Times New Roman, ¿ya? 12 puntos. Entonces, las personas decían, ay, pero es que me parece más bonita esta otra o esta otra. Y pues los profesores que eran pues muy rigurosos con la norma decían, no, señor, usted solamente puede con ese estilo. Digamos que para poder ampliar un poco esa gama de gustos, pues ellos decidieron aumentar unos cuantos más. Entonces aumentaron Calibri, Arial. Em, Interlineado también, ellos permitieron, digamos que ser un poco más flexibles, porque anteriormente manejaban solamente el interlineado doble. Entonces ya pues lo rebajaron a 1,5. Y hay que tener en cuenta que no debemos manejar espacios entre párrafos. ¿Listo? Pues digamos que lo que podemos hacer es si estamos trabajando con nuestro editor de texto, pues manejarle como una regla
a que cada párrafo pues le asigne un pequeño espaciado adicional, pero sin usted agregarle el enter cuando esté pues escribiendo su documento. Para los que les encanta que la alineación esté justificada, pues les tengo malas noticias porque siempre deberá ser alineada a la izquierda. ¿Listo? Márgenes de 1 pulgada para cada uno de los lados. Y bueno, eso es, digamos que, fácil de configurar en nuestro editor de texto. Siempre en la primera línea de cada párrafo debemos tener entonces una sangría que le llamamos la sangría francesa y es de media pulgada. ¿Listo? Entonces, ya no arrancar sobre el margen izquierdo, sino media pulgada un poquitico hacia la derecha. ¿Listo? Identificación de las páginas. Siempre la paginación va a estar en el borde superior derecho y pues debe aparecer en todas las páginas. Ahora ustedes me preguntarán, no, pero es que en la portada se ve feo ese numerito ahí en la parte superior. Aquí es importante tener presente que, digamos, estas normas están ajustadas de acuerdo a quién va a ser el evaluador. Entonces, en esencia, se diseñaron para los manuscritos que ustedes como autores pudiesen enviar a las revistas de la APA. ¿Ya? Entonces, claro, hay unas condiciones para usted enviar su manuscrito. Pero una cosa es un artículo, ¿cierto? Un manuscrito para publicarse como artículo. Y otra cosa es un trabajo de grado que tiene, digamos, otra estructura y que muy seguramente aquí en Colombia, que pues venimos trabajando un poco la norma ICONTEC, pues tratamos como de hacer una fusión. No está mal. Lo importante es que cada docente tenga la claridad frente a cómo quiere que se presenten las portadas, cómo quiere que se presente la tabla de contenidos, ¿sí? Incluso puede hacer su propia adaptación, porque podemos pensar que pues, no es lo mismo un trabajo para la Facultad de Humanidades que para la Facultad de Ciencias de la Administración o que para la Facultad de Ingenierías, ¿cierto? Si vamos a trabajar con el APA, podemos hacer ciertos ajustes teniendo presente que lo importante es la normalización. No se trata de que entonces cada profesor haga su propio ajuste y entonces otra vez nos desordenamos, sino que ojalá pudiese ser al menos por cada facultad o al menos por cada escuela o por cada, pues, digamos que en el peor de los casos, por cada programa. ¿Sí? Para poder estandarizar pues el estilo con que queremos presentar la información. ¿Ya? ¿Y todo por qué? Porque pues puede ser que haya algunas personas que no les guste que aparezca el número de la página en las portadas. Entonces simplemente ustedes pueden definir que pues no aparezcan hasta que inicie ya el manuscrito como tal, el capítulo 1, por decir algo. ¿Listo? También en la séptima edición cambiaron los encabezados. Entonces, a mi gusto, me parecen más cómodos que la sexta. Entonces allí sí, digamos que los invito a que revisen el video. En el video sí hablo más de los encabezados. Es importante que no tomemos como la forma que viene la Icontec de la mayúscula sostenida. Una forma de diferenciar rápidamente para los que de pronto no se han enfrentado al Icontec o no lo recuerden, es que Icontec maneja mayúsculas sostenidas para los autores cuando se referencian y también para algunos títulos. Entonces aquí en la APA no va mayúscula sostenida en ningún tipo de encabezado, es decir, que ningún título, ni subtítulo, ni nada. Hay un detalle con la adaptación lingüística, ¿no? Y es que lo que sí les gusta a los norteamericanos es que cada palabra inicie con mayúscula. Eso es una, digamos que una práctica muy común en Norteamérica, pero no en Latinoamérica. Entonces, en la adaptación, pues se crearon títulos en donde solamente la primera letra sea en mayúscula o pues las reglas que tiene la RAE, ¿no? O sea, qué tipo de estructura lingüística maneja mayúsculas, que los nombres propios, ¿cierto?
evitar al máximo el manejo de las siglas. Bueno, estos y muchos más detalles que ustedes los pueden encontrar, como les digo, en este manual. Pero entonces aquí es importante tenerlo presente desde ya. Tratar como de mirar si tenemos nuestros trabajos con mayúsculas sostenidas, eh, pues como colocarles ahí una alarma, ¿no? Sin abreviaturas, lo que les decía ahorita, ¿no? Como no manejar abreviaturas ni siglas. Em, los encabezados de primer nivel, bueno, eso es lo que reconoce el primer nivel, es el único que va centrado. ¿Listo? Nivel 2 y nivel 3 van en la parte izquierda. La diferencia entre el 2 y el 3 es una itálica, porque la primera es con negrita y el nivel 3 es negrita con itálica. Y ya 4 y 5 se ajustan al párrafo, que son lo que les decía, que el párrafo siempre va a iniciar con la sangría francesa. Entonces, este 4 y 5 pues arrancan con esa sangría francesa. Bueno, notas al pie. Atención porque es que aquí es importante tener presente que debemos usar en las notas al pie la misma fuente que usamos en el texto, ¿sí? Normalmente tendemos a cambiarla, de hecho el editor la cambia, la coloca como está por defecto, pero entonces debemos ajustarla. Si estamos trabajando con Calibri, pues también la nota al pie va con Calibri. ¿Listo? Podemos jugar un poco con los tamaños, ¿cierto? Entre 8 y 12 puntos. Y también podemos manejar un espaciado sencillo en las notas al pie. Lo que sí debemos permanecer es la alineación a la izquierda. Formato de tablas y figuras. Bueno, ¿cuál fue el cambio en la sexta edición? Que las figuras las adaptaron igual que a las tablas. Ahora les muestro cómo son, ¿listo? Porque anteriormente sí se diferenciaban, pero también me parece a mí que si estamos hablando de normalización, pues deberían estar, digamos que, pues, un poco uniformes, ¿no? ¿Qué cuál es la fuente que deben tener las tablas o las figuras? Pues también entre 8 y 12 puntos, ¿sí? Pues como no pasarse de este rango. Los espaciados también entre las celdas, ustedes pueden manejar espaciados de 1, 1,5 o 2 espaciados dobles. ¿Listo? Em, Aquí ella menciona de haber dos espacios entre el título y la tabla, entre la tabla y las notas. Digamos que es una observación que se ajusta un poco a lo que ella, digamos que vio en común. Insisto, cada docente, que es el que va a dirigir el trabajo, pues puede definir cómo manejar esos espaciados ya en las tablas. Digamos que no son reglas que sean inviolables. ¿Listo? Y como les decía, la profesora Velasco pues hace uso más bien como de las observaciones a las que se ha enfrentado. Los números de las tablas o las figuras deben ir en negrita y el título debe ir en cursiva. Una de las cosas que me encontraba yo en la revisión de la APA en español era que los nombres de las tablas, ahorita vamos a dar un ejemplo, no estaban con negrita. ¿Listo? Entonces, a mi gusto, me gusta más no colocarles negrita porque de cierta forma visualmente atrae más, ¿sí? Entonces, en la séptima edición sí va la negrita en el título de la tabla, que es tabla 1, tabla 2 o figura 1, figura 2. Pero en la versión en español no va la negrita. Ahí digamos que uno podría decir, pero es que voy a usar la séptima, pero entonces la séptima es norteamericana, pero entonces ¿cómo yo mezclo la norteamericana con la adaptación lingüística en español? Ya digamos que es una cuestión muy personal, ¿sí? La invitación que yo hago y también al existir estas diferencias que digamos que pueden tener su importancia desde la parte visual, ¿cierto? Desde la parte de la comunicación,
pues los profesores pueden colocarse de acuerdo y a partir de allí como definir su propia regla. Yo les presento, digamos que estas diferencias, porque esas diferencias es lo que genera la discusión y precisamente la discusión es lo que facilita los procesos. Entonces, bueno, continuemos con la estructura. Bueno, entonces habla un poco eh, cómo se lee, ¿no? De cierta forma, perdón, cómo se escribe. Y bueno, se recomienda utilizar el tiempo presente perfecto o pasado, ¿cierto? En otras palabras, utilizar la tercera persona, singular, ¿cierto? Entonces, mencionan que no se debe utilizar la tercera persona cuando el autor se refiere a sí mismo. O sea, es como el único momento. Solo se permite cuando se habla de otros autores citados en el texto. Bueno, como un pequeño detalle frente a cómo escribirlo. Y finalmente, la autora menciona sobre las listas, ¿no? Utilizar numeración, letras o viñetas para distinguir los elementos de las listas y que todos los elementos de las listas deben iniciar de la misma manera, es decir, con sustantivo o verbo según el caso. Bueno, entonces les contaba voy a mostrarles las dos opciones, tanto de la versión en español como de la versión en inglés, sobre las tablas y las figuras. ¿Listo? Voy a mostrarles primero la de inglés. Tanto las tablas como las figuras van a tener la misma estructura de cómo se van a mostrar. ¿Listo? Esta es una diferencia de la séptima edición. Esto era lo que les mencionaba de que aparecía en negrita, ¿cierto? El nombre. Aquí sería figura 1 o tabla 1, ¿ya? Cualquiera de las dos. Aquí en itálica va el nombre en este caso el nombre de la figura. Observen que cada letra, ¿sí? Eh, perdón, cada letra inicial de cada palabra está en mayúscula. ¿Ya? Esta es, digamos que la práctica que se hace en Norteamérica, pero en Latinoamérica, como les mencionaba, no aplica. ¿Listo? Entonces acá sería solamente la primera en mayúscula y ahí iría en mayúscula un nombre propio. ¿Listo? Entonces el título va en itálica, aquí aparece la figura y en la parte inferior viene la nota. La nota aquí va en itálica, un punto, y ya el resto de la descripción pues viene sin itálica. ¿Listo? Entonces, aquí es donde les decía, dentro digamos, del texto que esté las tablas o las figuras, pueden ustedes hacer variación entre 8 y en tamaño 8 y 12, ¿cierto? Y aquí ustedes tienen que normalizar. También pueden hacer variación entre 8 y 12 en las notas. Y aquí es donde va un espaciado sencillo. En las tablas, como les decía, aquí iría la tabla. Ya les muestro cómo son las tablas. El nombre también en itálica, la tabla y la descripción de la tabla. Entonces vámonos con la tabla. Entonces aquí está. ¿Listo? Entonces sería tabla 1. Número de niños con o sin prueba de ciudadanía paterna. Este es el título de la tabla. ¿Ya? Aquí él no la coloca en la versión en español, no la coloca en negrita. Y observen que no tiene ninguna línea vertical, ¿sí? Con las únicas líneas que él cuenta son con las horizontales y la recomendación es que traten de minimizarlas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la línea pues, de separación de la tabla, una línea que marca el total, y en este caso, que son dos grupos, ¿cierto? Eh, onda 1, aquí debería, me imagino que sería la onda 2. Entonces aquí están los datos, ¿sí? Entonces, los datos se organizan, pues, digamos, lo único que nosotros hacemos es quitar las líneas horizontales y, como les decía, minimizar, perdón, quitar las verticales y minimizar las horizontales. Como ustedes observan acá,
Entonces, en la parte inferior viene la nota. Observen que aquí entonces ya ella no maneja un punto, sino que maneja un dos puntos. Normalmente nosotros cuando hacemos aclaraciones colocamos el dos puntos, ¿cierto? Fuente, dos puntos, elaboración propia. Eh, pero digamos que esos pequeños detalles, como les digo, pues se pueden negociar. Tampoco es algo crítico, ¿no? Hay muchos que de pronto se asustan un poco porque que el punto tiene que ir en esta parte, o que es punto y coma, o que es dos puntos. Hay que tener cuidado, no necesariamente hay, digamos, algunas exigencias frente a ello, pues así que sean condenables, pero digamos que ustedes tengan en cuenta qué es lo que siempre se mantiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, se mantiene la itálica en la nota, la itálica en el nombre de la tabla, ¿sí? Y otra cosa, ¿no? Las tablas albergan todo lo que está relacionado. Entonces, por ejemplo, una vez dice matriz uno, ¿cierto? Cuadro uno. En fin, todo lo que sea parecido a una tabla, tú la encasillas como tabla. Lo mismo pasa con las figuras, ¿no? Entonces las fotografías también se califican en algunas ocasiones como figuras. Entonces usted coloca figura uno y en la nota pues coloca fotografía tomada de, si vas a citar a la fuente, ¿sí? O si usted va a simplemente citar el autor, ¿cierto? Imagen, la figura uno puede ser una imagen. Entonces tú puedes decir imagen tomada de tal, creada por tal, ¿listo? Año y ya está. Una de las preguntas que más me hacían a mí era, ¿cómo referenciar una imagen? Y aquí va la respuesta. Depende del tipo de imagen y también depende de lo que usted quiera colocar dentro de sus referencias. Por ejemplo, sí hay forma, claramente, porque es una fuente al final de cuentas, de referenciar imágenes. Sin embargo, digamos que no es muy común el encontrar referencia de imágenes, porque normalmente lo que uno hace es mencionar el autor de la imagen y de pronto si uno es un poco más juicioso, incluso puede contar con mejor suerte, identifica cuándo fue el año en que creó dicha imagen. Ahora, también tenemos como las obras, por ejemplo, las pinturas, ¿no? Entonces uno podría decir, no, es que sí tengo que citarla porque es que ya se trata de una obra y ya una obra reconocida. Y entonces empiezan a ver aquí unos bemoles, como que, bueno, la referencio o no la referencio. Ojo, porque es que son dos cosas diferentes. Citar y referenciar. Ya les voy a mostrar la diferencia. Y para los que no saben, pues obviamente qué es cada una. Pero normalmente el punto crítico está en la referencia de la imagen. ¿Listo? Entonces, digamos, la persona que tiene la potestad frente a lo que yo debo o no debo referenciar, definitivamente será quien evalúe mi trabajo, ¿sí? En este caso, su docente, si están presentando su trabajo de grado. Entonces, él es quien les va a definir qué es lo que deben ustedes referenciar o no referenciar. Definitivamente sí tenemos que citarla, pero no necesariamente referenciarla, ¿ya? De allí que, por ejemplo, en las figuras uno utilice digamos que la nota común, que es elaboración propia, o adaptación. Entonces, cuando uno habla de una adaptación, pues sí, definitivamente tiene que referenciar para ubicar la fuente original. Pero cuando uno dice tomada de, ¿cierto? Incluso allí dentro de la misma nota, ustedes podrían hacer tomar los datos básicos de la figura sin necesidad de que ustedes recurran a una referencia del documento. Bueno, entonces voy a contarles la diferencia entre citar y referenciar para ya ir terminando la sesión de hoy. Para pasar ahora sí como a las preguntas, que es lo más chévere, porque uno siempre aquí se emociona y al final alguien viene con una expectativa
y el expositor se queda 2 horas hablando y no la cubrió. Entonces yo no quiero hacer eso. Quiero que ustedes me hagan la pregunta por lo cual ustedes decidieron invertir este corto espacio de tiempo de su tiempo en escuchar qué había que saber sobre las normas APA. Es decir, qué es lo que usted debía saber. Entonces termino con la diferencia y mostrar cómo se cita y cómo se referencia en APA. En la parte inferior derecha de sus pantallas está una cita. Esta es la cinta, le llaman la cita dentro del paréntesis, que se diferencia de la cita narrativa. Como ustedes observan, el APA maneja en un estilo de citación autor-año para decir quién lo dijo y cuándo lo dijo. ¿Sí? Entonces aquí aparece el autor, coma, el año, en paréntesis, en donde pues en ningún momento se menciona, solamente sabemos que es la fuente, ¿no? Estamos llamando a la fuente. ¿La fuente de qué? Pues de donde tomamos esta figura en este caso. ¿Ya? Observen entonces que el nombre es la APA, American Psychological Association, coma, el año de publicación. Pues como yo nomás utilicé unos cuantos materiales en esta sesión, pues yo ya sé que se refiere a la séptima edición publicada del 2020. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo referencio? ¿No? Aquí ya identificamos cómo lo cito. ¿Y cómo lo referencio? Entonces aquí está. La referencia es el autor. Ahorita les muestro referencias con... esta es una referencia con un autor corporativo, ¿ya? O un autor institucional. O en este caso, además de ser el autor, es el editor. Entonces es por ello que dentro, cuando hay una descripción adicional, aparte de la autoría, se agrega un nuevo paréntesis para colocar dicha responsabilidad. Es por ello que ustedes van a encontrar con algunos autores que es apellido coman inicial del nombre. Y aquí traductor, editor, coordinador, director, ¿cierto? La responsabilidad diferente de la autoría. Bueno, en paréntesis luego sigue el año. En itálica aparece entonces ya el nombre de la publicación. Las nuevas ediciones, o sea, a partir de la segunda edición, ustedes ya colocan al final del título eh, dicha edición, en este caso la séptima edición. Luego a un punto va el publicador, ¿sí? En algunos casos hay algunas, digamos, como algunas reglas, ¿no? Para evitar la repetición. Pero pues bueno, a mí por lo menos me gusta como manejar siempre la misma estructura y yo prefiero dejarlo aquí. Y punto, y todo el enlace si existe, digamos que su referencia en línea. Anteriormente, para la sexta edición, si existía un DOI, no se colocaba todo esto, sino que colocaba DOI dos puntos y esto. Pero finalmente el DOI es un enlace persistente, finalmente es un identificador que se convierte en un enlace persistente. Entonces dijeron, ¿saben qué? Mejor dejémoslo como un enlace, un URL y ya está. Cambios también de la séptima edición frente a la sexta, pues que anteriormente uno decía aquí, recuperado desde, y colocaba la página. Pues ya eso no aparece aquí. Y también otra de las cosas que cambiaron es la ciudad de publicación. Entonces colocaba uno, antes de la edición, uno colocaba la ciudad dos puntos, ¿sí? O la ciudad punto. Otra cosa de la última edición es que
Hola, hola. David, no te escuchamos. Bueno, mientras esperamos que David se reconecte, los invitamos a todos los que están en línea y a los que nos acompañan en el auditorio a elaborar sus preguntas, a preparar sus preguntas para que en el momento en el que pueda ingresar, inicie a dar respuesta a ellas. ¿Tienen preguntas? ¿Ustedes tienen preguntas? Vayan, vayan maquinando las preguntas, aprovechen. Hola. Bueno, Hola, David. Ya, continúo, ¿cierto? sí. Yo creo que esa era mi banderita roja para decirme, ya está hablando mucho, denos espacio, pero ya estoy acabando. Bueno, sí ven mi pantalla, ¿cierto? No, Ay, estamos viendo tu caracoles. cámara. Compartir pantalla otra vez, vámonos acá. Debe ser esto. Ok, les estaba contando, digamos que un pequeño detalle dentro de la referencia, por ejemplo, en este caso de los traductores. Normalmente se colocan dentro del bloque de descripción de la edición, que va al final del título. Entonces se coloca en orden inverso, es decir, primero van las iniciales y luego van los apellidos. Va la responsabilidad que tiene, en este caso la traductora, y bueno, en punto y coma viene la siguiente descripción, que es la tercera edición, y la editorial. Bueno, miremos cómo se referenció el de la profesora Areli. Entonces, apellidos, coma, inicial del nombre, año, nombre del libro en itálica, editorial y URL. Sencillito. La mayoría pues maneja la misma estructura y es autor, ¿cierto? ¿Cuándo se publicó? ¿Qué fue lo que se publicó? ¿Quién lo publicó? La editorial y el enlace donde yo lo puedo conseguir. Y como ustedes observan, aquí en la parte inferior izquierda está la citación de una página web. Entonces aquí está el autor institucional, el año, aquí aparece el título, APA Style, que es el título de la página web y el sitio de la página web. En algunas ocasiones, y digamos que eso se coloca, aparecía mucho con los libros electrónicos, se colocaba un corchete al final del título para complementar el, digamos, eh, hacer como aclaraciones frente a, normalmente al formato del documento. En este caso, era común encontrar APA Style, corchetes, página web, cierra corchetes. Digamos que eso poco a poco lo han ido quitando y definitivamente lo eliminaron con los libros electrónicos. Entonces ya ellos dicen, no, es que un libro electrónico pues sigue siendo un libro, solamente que se diferencia es con el ISBN. Entonces, pues nada, cítelo como si fuera un libro, o sea, quítele la descripción y aumentele el URL y ya está. Entonces, como para que ustedes lo tengan presente. No está mal, ¿sí? Este corchete, porque como les digo, es un mecanismo para complementar la información, pero pues tampoco si no va, pues digamos que no es un crimen. También es muy común con los trabajos de grado, ¿cierto? Va el título del trabajo de grado
se abre el corchete, se coloca trabajo de grado o tesis de maestría o disertación doctoral, se cierra el corchete y ya está, sigue todo igual. Sí, son los complementos, pues, de la fuente. Bueno, entonces ya les conté. Me faltó fue referenciar el de YouTube. Siempre en las conferencias a uno le quedan debiendo. Entonces hoy les quedo debiendo las de YouTube. Sigue siendo la misma. Se tiene en cuenta quién lo subió como autor. Y si pues no aparece, ustedes pueden colocar el, digamos que el servidor, ¿sí? Como autor institucional. Entonces, bueno, Jalime, yo creo que ya es el momento de las preguntas. Creo que me extendí más de lo que pensé. Siempre me pasa. Entonces, quedo atento si de pronto en el auditorio o en los comentarios hay alguna inquietud. Gracias, David. Sí, claro que sí. Vamos a empezar preguntándole en el auditorio si alguien tiene alguna pregunta. Todo está claro. Quedó clarísimo. Hay una pregunta vía YouTube, entonces vamos a hacerte la pregunta, te la voy a leer. Por favor. Ujú. ¿Cómo citar un video de Facebook? Justo la que no se aguantaron que yo les quedara debiendo. Bueno, entonces voy a colocar esta nueva edición. Es sencillo. Entonces, espérame yo. Aquí puedo editar. Entonces, vamos a referenciar este. Porque independiente de la, digamos que de donde sea, Facebook, YouTube, Vimeo, va a ser igual. ¿Sí? Entonces, ya les contaba, vamos a, si pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Aquí estoy en Canva. ¿Me confirmas, Ali? Sí, sí la vemos. Sí, ¿cierto? Bueno, entonces va el autor. Entonces, observen que voy a irme a este video de acá. Entonces, voy a citar este video de el manejo básico de la norma APA que publicamos con Biblio Univalle. Atención porque normalmente hay que buscar es el autor, ¿sí? El autor, o sea, quién lo dijo. Entonces uno empieza desde la jerarquía, ¿cierto? Uno puede decir, bueno, entonces el autor, ¿quién es? ¿El moderador, el expositor? ¿O el autor es el canal donde se subió? ¿O el autor es YouTube? ¿Sí? Entonces lo primero que es que hay que identificar, bueno, quién es la persona que está detrás de la creación de este video. Normalmente, si no aparece dentro de el nombre y la descripción, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, están los créditos, están los créditos de la imagen, de la música y de todo, pero no habla nada del expositor. Es decir, que ya no puedo colocar a la persona que está hablando porque en este momento no sé, digamos que en esta descripción que yo alcanzo a ver aquí, no la puedo ver. Uno podría decir, no, sí, pero es que en la portada esta persona o cuando se despidió, aquí, miremos a ver si tuvo aquí en este caso no tuvo la rigurosidad, este muchacho peludo, de colocar la autoría. Entonces, la autoría ya hace parte del canal, ¿sí? Entonces, en este caso de Facebook, resulta que tú tomaste un video que se subió en Facebook y hay que tener cuidado y qué bueno que ya vamos a hablar de plagio, porque es que vamos a ver por qué entonces de cierta forma nuestros profes no les gusta mucho que citemos de YouTube o que citemos de una red social, justamente porque no está garantizada, ¿cierto? No está evaluada la información. En este caso,
Eh, los créditos se los va a llevar el canal de YouTube, en este caso sería Biblio Univalle, sería el autor institucional de este video, ¿sí? Y puede que incluso Biblio Univalle diga, no, ese fue un expositor que trajimos acá, pero realmente él no representa eh, nuestro, eh, nuestro imaginario, ¿cierto? Entonces, esas cosas pueden pasar porque tienen que ver con derechos de autor, porque tienen que ver con créditos. Pero para este caso, para este ejercicio, definitivamente, al no tener más información, pues el autor sería Biblio Univalle. Entonces aquí coloco yo Biblio Univalle. Ah, pero es que está en mayúscula sostenida, recuerden. Estamos con la adaptación, ¿sí? La adaptación de la versión en inglés. En la adaptación, bueno, de hecho en la versión en inglés también condenan un poco la mayúscula sostenida y ustedes ya saben, pues que normalmente es mal interpretado en lo virtual. Se interpreta como que estoy hablando en voz alta. Entonces, por eso no se coloca como sostenido. Ustedes lo van a encontrar mucho, como les decía, porque estamos trabajando, venimos de Ley Contec y para Ley Contec sí es obligatorio el sostenido para el autor. Bueno, aquí hay un detalle con respecto a la fecha. Cuando yo coloco solamente el año o cuando coloco toda la fecha, depende del tipo de publicación. Normalmente uno solo coloca el año porque es una fuente, es una obra que normalmente solamente se publicaría. Es muy poco común que algo igual se publique con la misma editorial en el mismo año, ¿sí? Entonces es suficiente con el año. Eso no ocurre con las redes sociales, porque uno sí puede estar subiendo videos relacionados con el mismo tema, ¿sí? Bajo el mismo nickname y en la misma plataforma. Entonces, ¿yo cómo lo diferencio desde la parte de la fecha? Ah, pues entonces coloco la fecha completa, ¿ya? Las descripciones más juiciosas normalmente mencionan, digamos que las fechas de lo que se emite en algún lugar, ¿sí? Aquí creo que tampoco está la fecha exacta. Entonces lo que uno hace es, y miren que justamente esas dudas, ¿cierto? Hacen que vaya perdiendo un poco como la credibilidad frente a la citación. Y frente, por supuesto, si la credibilidad está ante la citación, pues menos a la referenciación. ¿Esto qué es lo que me dice? Esto se publicó, vamos a ver, según esto, último comentario es, a ver, esto, dónde me muestra el año? Atención, porque aquí, como yo no veo el año de forma directa, normalmente las personas, ah, mira, aquí está. Ah, miren, aquí ya sí hay hay una descripción y sí hay una fecha, abril 17 de 2020. Y ahora sí encontré a Edwin Medina. Hay, hay situaciones como este ejemplo en particular que nos toca que buscar quién lo hizo y cuándo lo hizo. Y es que es muy importante. A veces las personas al no encontrar, como estábamos ahorita cavilando, colocan el SF, ¿cierto? El SF que significa que no encontraron la fecha. Y algunos, digamos que evaluadores permiten esto. En algunos catálogos encontramos libros que tienen SF y es válido porque digamos que el editor no colocó la fecha, pero realmente no nos da credibilidad a esa fuente. Para efectos de las redes sociales o videos que se publican mucho, como en el caso de los blogs, lo recomendado es colocar la fecha completa. En este caso, abril 17 de 2020. Aquí colocamos eh, 17 de abril 2020. Ahora, que si se escribe primero el día, que se escribe primero el mes, vuelvo, insisto, tiene que ver un poco con los gustos de la persona. En mi caso, lo puedo colocar así. Ah, que es que a mí me gusta que quede es el slash. Bueno, digamos que ya
puede, digamos que normalizarse de esa forma. En este caso, yo ya puedo colocar aquí, ya estoy seguro que hay un doliente, ¿sí? Coloco el doliente, Medina, coma de apellido, coma, inicial, el del nombre. Y aquí ahora sí ya vamos con el título. Se llama Manejo básico de la norma APA 7ED. Listo, entonces lo copio. Normalmente los títulos van siempre en itálica, entonces también lo puedo colocar en itálica. Y aquí es donde viene lo que les mencionaba ahora. Espera, yo termino de colocar acá la referencia. Aquí está. Entonces, aquí es donde viene el detalle. Yo puedo colocar así, video YouTube, ¿sí? Y es una, una nota aclaratoria dentro de un slash. Voy a colocar este más pequeñito y este más grande. Este acá. ¿Sí? O si es de Facebook, pues aquí le cambio de YouTube a Facebook, ¿cierto? O si yo quiero, coloco video en línea, ¿ya? Pero entonces a veces digamos que hay pues aclaraciones que realmente no son necesarias. O sea, si yo veo que si yo aquí coloqué como editor YouTube, es más, ni siquiera el editor es YouTube, el editor es Biblio Univalle. Pero si yo ya, todo el mundo sabe que es youtube.be, que es una abreviación de youtube.com, pues estos sobra. Ya sabemos que es un video en línea. De hecho, en las páginas web y en algunas ocasiones también los videos, digamos que están dentro de la línea de la página web, pues simplemente se dejan de esta forma. ¿Ya? Y esto es una adaptación de lo que se hace cuando se citan noticias de periódicos. ¿Sí? Se coloca la fecha exacta de la noticia y pues obviamente se coloca también la sección del periódico donde se ubicó. Entonces, en resumen, es quién, aquí está, quién lo dijo, cuándo lo dijo, qué dijo, quién lo publicó y dónde está disponible. ¿Listo? Entonces, de esta forma yo ya puedo citar cualquier video. Y Jalime, me dieron las 10 en punto. No sé si tengo tiempo para otra pregunta o si ya terminé. Hola, David, no, muchas gracias a ti. Sí hay una serie de preguntas que tenemos en YouTube, en la transmisión por Zoom, Ujú. pero les pedimos a todos, por favor, que nos pasen sus preguntas al correo electrónico capacitación.biblioteca@correunivalle.edu.co, porque ya por cuestiones de tiempo no alcanzamos a hacer más preguntas sobre este tema. Igual para nosotros es muy valioso recopilar todas las dudas que ustedes tengan, porque pues estas jornadas no son únicas para este día, sino que podemos tener muchos más espacios para hablar sobre este tema en específico y otros temas de propiedad intelectual. Claro que sí, Jalime. Agradezco mucho y te compartí por el chat. Si quieres, lo compartes por el canal, el enlace de la presentación. También la voy a descargar en PDF para los que les gusta tenerlo ya guardadito. Y bueno, cualquier cosa aquí, con mucho gusto, los puedo ayudar. En nombre de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca, agradecemos mucho la invitación a la Universidad del Valle, a la OTRI y a la División de Bibliotecas por este espacio y bueno, qué chévere compartir de nuevo con ustedes.